Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo y traer almas a sus pies. En esta mañana, amados hermanos, el tema de este día es el arrebatamiento del siglo. He dicho el arrebatamiento del siglo. Para poder desarrollar este mensaje, amados hermanos, abramos nuestras Biblias. Y abramos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. La Biblia dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Por lo cual hoy decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. También de inmediato, amados hermanos, me gustaría abrir Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. La Biblia lee de esta manera: Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, el propósito de este mensaje no es satisfacer la curiosidad de las personas en cuanto al futuro de este mundo, o en cuanto al futuro o el arrebatamiento de la iglesia. Su propósito es prepararnos y fortalecernos para enfrentar las adversidades venideras. Hoy, en esta mañana, conocerá las señales más evidentes
que la venida de Cristo está cerca, porque Cristo viene por su iglesia. Ya estamos pasando en el presente pestes como el llamado coronavirus, COVID-19, como muchos le llaman, rumores de guerra, terremotos, tsunamis, inundaciones y mucho más. Más de medio millón de muertos en los Estados Unidos y mucho más. Y si tomamos en cuenta México y tomamos en cuenta todo el mundo, hay muchos más millones muertos por esta pestilencia. Más de medio millón de muertos solamente en los Estados Unidos, y aún encontramos el remedio. Usted nunca se ha puesto a pensar que no hemos encontrado el remedio y que esta peste sigue y continúa cobrando almas, seres queridos, amigos, pero no encontramos el remedio. En esta mañana, déjeme decirle el secreto del siglo. Déjeme esta mañana decirle el secreto del siglo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos encontrar el remedio? Si usted abre su Biblia y lee la segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice segunda de Crónicas 7:14. Ahora usted sabe cómo vamos a encontrar el remedio de esta enfermedad, viniendo a los pies de Cristo. Saber cómo actuar y cómo vivir para la espera de nuestro Señor Jesús. Tú que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, oye este mensaje y haces tu decisión este día, porque este día es el día de la salvación. Este día, ese es el día que encontraremos el remedio para esta tragedia que está pasando en este país. Amados hermanos, en esta mañana es muy claro. El arrebatamiento del siglo. El arrebatamiento de la iglesia es un tema escatológico. Quiero darme a entender, período final de los tiempos. Un evento glorioso, amados hermanos, que la iglesia experimentará como recompensa de su fiel servicio a Dios. Debemos persuadir a la iglesia a estar preparados para el arrebatamiento de ella misma. En estos días la iglesia debe buscar vivir en santificación, produciendo el fruto del Espíritu en obediencia a la palabra de Dios y a las determinaciones del Espíritu Santo. Y anunciar sin cesar el plan de salvación, sin dejar de anunciar, sin cesar de anunciar la salvación que solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8.
También, amados hermanos, no podemos dejar de anunciar su venida gloriosa para arrebatar a su iglesia. Es muy importante que la iglesia esté anunciando la venida de nuestro Señor Jesús, porque la venida de nuestro Señor Jesús está cerca, hermanos. Los acontecimientos ya están pasando, hermanos. Amados hermanos, la iglesia no espera simplemente el regreso del Señor, sino que debe de amar su venida. A su vez, la iglesia infiel critica esta espera y ese deseo de la iglesia fiel. Pero ustedes lo pueden ver que ya 2 de Pedro 3:4 lo anuncia. Pues esta iglesia infiel no está preparada para este momento glorioso en la historia de la salvación. Sin embargo, la iglesia fiel está siendo edificada a cada día, poniendo su fe y su esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fortalecidas constantemente por medio o a medida que percibe, número 1, las señales que confirman la predicación del Evangelio. Número 2, confirman la venida de nuestro Señor Jesús. Y número 3, los consejos y orientación del mensaje de Dios. Amados hermanos, si habláramos acerca del fin de los tiempos, ya estamos en el fin de los tiempos, amados hermanos. La Biblia nos da luz al respecto. He aquí, de manera resumida, lo que la Escritura nos enseña que ha de acontecer en los últimos días. Y usted se va a dar cuenta que estamos en los últimos días. Cristo viene por su iglesia. Y la pregunta es esta: ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Estáis preparados para la venida del Señor? Esa es la pregunta de esta mañana. Hermanos, si habláramos acerca del fin de los tiempos, usted lo oirá en este día. Más tarde, dice Mateo, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice Mateo 24, versículo del 3 al 8. Amados hermanos, cuando se acerque el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, lo primero en acontecer serán las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Ya estamos en los últimos días. Ya estamos, hermanos, en el fin de los tiempos, hermanos. Cristo viene por su iglesia de un momento a otro. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta del día. Cuando se acerca el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, lo primero que acontecerá serán las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Es por esto que hoy día vemos cómo se acrecientan los rumores de guerras. Ocurren enfrentamientos, hermanos. La China, Japón, la India, las Filipinas, Taiwán, los Estados Unidos, terroristas o milicias. La actividad sísmica se triplica respecto a este último siglo. Vemos que en el firmamento hay señales. La Biblia habla de señales, mas no dice que sean producidas por Dios o por los hombres, ni tampoco especifica si son sonoras o visibles. Hoy en día es fácil ver en la televisión, en el YouTube, que en el cielo hay sonidos y figuras anormales, además de fenómenos atmosféricos extraños.
Por otra, los cambios en la atmósfera. Hay inundaciones, hay tsunamis, temblores. Todo esto hace parte de esas señales del fin de las que habla la Biblia. Y también vemos que las luchas de reino contra reino y ya han llegado hasta el interior de las familias. Por ejemplo, los padres pelean entre sí con los hijos. Quiero darme a entender, las peleas entre padres e hijos ya se han anunciado. Amados hermanos, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? Cuando se acerca el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, lo primero en acontecer serán las señales. Las señales que ya están pasando en estos días. Serán señales que preceden el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Hablamos, el arrebatamiento es el evento en el cual Dios mismo vendrá y se llevará a los creyentes de la tierra, por fuera y lejos de este planeta, para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación, los 7 años, amados hermanos. Entonces, entendemos muy bien qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento es que Cristo viene por su iglesia. Cuando se acerca el cumplimiento, como lo dije anteriormente, de las profecías de los últimos tiempos, lo primero en acontecer serán las señales que preceden el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Cuando hablamos del arrebatamiento, es el evento en el cual Dios se llevará a la iglesia, a los creyentes muy lejos de esta tierra, lejos de este planeta, para dar paso a su justo juicio que será derramado en tierra durante el período de la tribulación de los 7 años. Amados hermanos, el arrebatamiento es descrito primeramente en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios. Si podemos nosotros mirar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, la iglesia describe el arrebatamiento. La Biblia describe el arrebatamiento. Describe el arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que han muerto. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor Jesús en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que animémonos unos a otros con estas palabras y comencemos a esperar a Jesús. Porque Jesús viene por su iglesia de un momento a otro. Pero si también pudiéramos abrir la Primera de Corintios 15, 50 al 54, describe de esta manera. Dice algo muy interesante, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir en la eternidad con Cristo. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, dándonos cuerpos glorificados y después sacándonos de la tierra a nosotros, a todo creyente que esté aún vivo, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. Amados hermanos, el arrebatamiento es solo el comienzo. Para tú que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, el arrebatamiento es solo el comienzo. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Y de ahí en adelante sucederán cosas de magna importancia descritas en la Biblia. La pregunta del día es esta. ¿Qué pasará con los que se quedaron una vez sucedido el arrebatamiento?
¿Qué pasará con aquellas personas que se queden en el momento del arrebatamiento? Esa es la pregunta más grande. ¿Qué sucederá contigo, amigo creyente, que nunca has venido a los pies de Cristo? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará con los que se quedaron una vez sucedido el arrebatamiento? Todos tuvimos la oportunidad de ser salvos. Todos tuvieron la oportunidad de ser salvos y poderse ir en el momento del arrebatamiento. Pero no todos creyeron. No todos creyeron cuando tu esposa, cuando tu amigo, cuando tu vecino te hablaba del arrebatamiento. Tú posiblemente hacías bromas de todo lo que te hablaban y nunca lo creíste. Todos tuvieron la oportunidad de salvarse. Todos tuvieron la oportunidad de oír en respecto al arrebatamiento. Porque el arrebatamiento comenzará de un momento a otro, hermanos. Todos tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no todos creyeron y ahora serán testigos de la más terrible y grande tribulación que viene sobre el mundo entero. Pero, amados hermanos, todos tuvieron la oportunidad y aún en esta mañana tenemos la oportunidad. Porque la palabra dice en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3, versículo 16. Entonces todavía tenemos la oportunidad. Si es posible, hay una persona viendo este mensaje, todavía hay un momento en que tú puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque muy claro, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero aún hay esperanza de salvación en este día. Si tú decides creer en nuestro Señor Jesús. Recuerda, amigo, que no estamos hablando simplemente de la vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder aquí en la tierra? Pero también estamos hablando de una eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde crees que pasarás la eternidad? ¿En el cielo, en presencia con el Señor o en el infierno? Jesús dice, Jesús ofrece. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice Juan 10:9. Entonces, amados hermanos, yo quiero que pongamos nosotros en un punto muy eficaz en este día. Que pensemos realmente cuál es nuestro propósito por estar en esta tierra y en este mundo. Y qué propósito puedes tú tener verdaderamente después de este arrebatamiento. Dice la palabra, y es cierto, que todos tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no todos creyeron. Y ahora serán testigos de la más terrible y grande tribulación que viene sobre el mundo entero. Podríamos llegar a una conclusión en esta mañana, hermanos. La Biblia anuncia la venida de Cristo. En cada página de la Biblia, usted oirá el anuncio que Cristo viene y viene por su iglesia. Dice Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¡Wow! Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice Mateo 24:30. Será muy tarde para ti. Quiero que tú medites que este es el día de tu salvación. Que este sea el día de tu salvación. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 14:6. La pregunta para ti esta mañana es, ¿te gustaría
ser arrebatado en el aire y estar con Jesús, en presencia con Jesús. Si tú deseas eso, este es el instante en que tú puedes abrir tu corazón a Cristo e invítalo a que venga a tu vida diaria. Hermanos, el propósito de este mensaje no es poner en miedo a nadie. No queremos que nadie sienta miedo ni temor por todo esto. No es satisfacer la curiosidad de las personas en cuanto al futuro de este mundo o el arrebatamiento de la iglesia. Su propósito es que cada uno de nosotros podamos prepararnos y fortalecernos para poder enfrentar la adversidad venidera. Hoy tuve la oportunidad que conocieras las señales más evidentes que la venida de Cristo, que la venida de Cristo está cerca. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene de un momento a otro, hermanos. Hoy has conocido las señales más evidentes que la venida de Cristo está cerca. Ya estamos pasando en este presente pestes y grandes pestilencias como el llamado coronavirus, COVID-19, para muchos. También oímos, amados hermanos, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, inundaciones y mucho más. Más de 500,000 de muertos simplemente en los Estados Unidos por esta pestilencia. Y aún no encontramos el remedio. Pero el remedio lo tenemos en nuestras manos. El remedio lo tenemos en nuestras manos. Si abres tu Biblia y lees, la segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué dice al final? Y sanaré su tierra. Hermanos, nosotros tenemos el remedio de esta pestilencia que está cobrando muchas almas. Es el momento oportuno que nosotros nos demos cuenta que se acerca del fin de los tiempos. La Biblia nos da luz al respecto. He aquí de manera resumida lo que la Escritura nos enseña, que ha de acontecer en los últimos días y ya está pasando. Mateo dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes. Y estamos pasando la peste de hoy en día, el coronavirus. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, dice la palabra del Señor. Una vez más, repitiendo, cuando se acerca el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, lo primero en acontecer serán las señales que proceden del arrebatamiento. Cuando usted oiga todo esto, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos, tsunamis por todos lados. El arrebatamiento de la iglesia está por pasar, hermanos. Hermanos,
Claro que está muy claro que el arrebatamiento de la iglesia viene. Cristo viene por su iglesia y está por pasar, hermanos. Es por esto que hoy en día vemos cómo se acrecientan los rumores de guerras. Ocurren enfrentamientos, la China, Japón, la India, las Filipinas, Taiwán, los Estados Unidos, terroristas o milicias. La actividad sísmica se triplica respecto a este último siglo. Vemos que en el firmamento hay señales. Y la Biblia habla de señales, mas no dice que sean producidas por Dios o por los hombres. Pero, amados hermanos, además vemos fenómenos atmosféricos extraños. Por otro, los cambios en la atmósfera, inundaciones, tsunamis, temblores, todo esto hace parte de esas señales del fin de las que habla la Biblia. Amados hermanos, nosotros podemos llegar a la conclusión. Dice Mateo, anunciando nuevamente la venida de Cristo. Porque la Biblia anuncia en muchas maneras y en diferentes maneras la venida de Cristo. Dice la palabra, y ahí voy a dar la conclusión. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Será muy tarde para ti si no meditas en este día. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, sería muy tarde para ti. No te olvides que Jesús te está ofreciendo la salvación. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice el libro de Juan 14:6. Amados hermanos, que la paz y el gozo de Dios continúen en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America. Que tengan muy buen día y que la paz y el gozo de Dios estén en sus corazones.